El misterio que no fue revelado en otras generaciones, ahora por medio del Espíritu Santo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Es lo que vamos a ver en este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya el apóstol Pablo ha hablado lo que es la salvación. Ya les ha presentado a los hermanos las bendiciones espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Les ha manifestado también que necesitamos tener de parte de Dios un espíritu de sabiduría y de revelación. También les dice que hemos sido salvos por gracia, porque la gracia es aquello que recibimos de parte de Dios, que es un favor inmerecido, pero por medio de la fe en Jesucristo. También el apóstol Pablo les ha hablado a los hermanos lo que tiene que ver con la reconciliación por medio de la cruz. Ahora, en este tercer capítulo, el apóstol Pablo toca un tema y habla acerca de uno de los misterios de la Biblia. Habla del misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo es que por medio de él, nosotros los gentiles, que no éramos el pueblo de Dios, venimos a ser pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. Y el misterio de Cristo se resume en este versículo que dice el apóstol Pablo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo está hablando de la promesa en Cristo. La promesa que había en Cristo era la promesa de redención para el pueblo de Israel. El apóstol Pablo fue llamado cuando era perseguidor de la iglesia, cuando asolaba a los hermanos, e inclusive lo llamó el Señor cuando iba a pedir por medio de cartas que le permitieran perseguir a los cristianos aún en algunas ciudades donde él no podía entrar. Ahora la vida del apóstol Pablo toma un rumbo totalmente diferente, de ser perseguidor de la iglesia, ahora ser miembro de la iglesia y ser perseguido. El apóstol Pablo vivió como muy pocos hombres vivieron. El apóstol Pablo dice que él todo lo que estimaba como ganancia por Jesucristo ahora lo tiene por pérdida. Es decir, que él despreció todo lo que tenía. El apóstol Pablo ahora menciona algo muy importante, con una profundidad espiritual muy grande. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Y dice que ahora la sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Quiere decir que esa sabiduría que es multiforme, el apóstol Pablo lo dice, esa multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de las manifestaciones del Espíritu Santo en cada creyente. Y entonces dice que los ángeles son los que miran, los que ven cómo la sabiduría de Dios es ahora manifestada por medio de seres humanos. Anteriormente no teníamos esa libertad para acercarnos a Dios, para acercarnos a Cristo, pero por medio del sacrificio hecho en la cruz, de la redención, por medio de la sangre de Jesucristo, ahora nosotros tenemos acceso al Padre. En la antigüedad había ciertos sacrificios que se llevaban a cabo y solamente podían ser hechos por el sacerdote. Solamente el sacerdote podría entrar al lugar santísimo donde reposaba la presencia de Dios en el arca del pacto. Solamente el sacerdote tenía ese privilegio de gozar de la presencia de Dios. Pero cuando muere Cristo en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó en dos. Eso significa que ahora todos
podemos acceder a ese lugar santísimo donde solamente podía ingresar el sacerdote. Es decir, que en Cristo nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos con toda seguridad y con toda confianza al Padre. Y podemos llevar nuestro sacrificio, podemos llevar nuestra adoración, podemos llevar nuestra humillación, podemos llevar nuestros problemas ante Dios. Ahora tenemos un acceso que anteriormente las personas no tenían. Por medio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, que ahora los gentiles somos coherederos de la promesa en Cristo. Ahora el apóstol Pablo empieza a hablar de un tema diferente. Empieza a hablar acerca del amor que excede todo conocimiento. Exceder quiere decir pasar el límite, exceder quiere decir ir un poco más allá. Y quiere decir el apóstol Pablo con esta palabra que el amor de Cristo es más grande que cualquier otro amor, que el amor de Cristo excede el conocimiento humano. El apóstol Pablo hace nuevamente una súplica, una rogativa por la iglesia de Éfeso. Y me llama mucho la atención porque las oraciones que hace el apóstol Pablo nos permite a nosotros vislumbrar, nos permite ver qué estaba afectando en esta iglesia. Y al parecer la iglesia, a pesar de que era muy laboriosa, a pesar de que era una iglesia donde el amor se veía, parecía que a ellos les faltaba conocimiento, les faltaba comprender algunas cosas. Por eso el apóstol Pablo comienza su carta hablándole de lo que ellos han recibido de parte de Dios. Luego dice que le pide al Señor para que ellos reciban de parte del Señor un espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, había muchas cosas que a ellos les faltaba comprender, que a ellos les faltaba entender, que aún no les habían sido reveladas. Y son las cosas que el apóstol Pablo trata de decirles. Y en este caso el apóstol dice que la petición de él es que cada uno de ellos sean fortalecidos en el hombre interior. Esto quiere decir que el apóstol Pablo está viendo una falta de fortaleza dentro del interior de ellos. Y esta petición que hace el apóstol Pablo es una petición muy especial, porque es una petición en la cual él va preparando, o él quiere que se vayan preparando poco a poco para recibir la plenitud de Dios. Entonces dice, primero que todo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo en muchas ocasiones en esta carta habla acerca del Espíritu Santo de Dios, porque hay una necesidad latente de recibir de parte de Dios su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos convence, es el Espíritu Santo el que nos guía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora el apóstol Pablo primero menciona la fortaleza en el hombre interior y luego dice para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que Cristo esté dentro de ustedes. Pero primero debe de haber un fortalecimiento espiritual. Y esto con una finalidad, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La palabra arraigados nos da a entender a nosotros que se está hablando de que se necesitan echar raíces, de que se necesita tener algo sólido en lo cual nosotros hemos creído y en lo cual nosotros estamos esperando. Dice el apóstol Pablo, a fin de que arraigados y cimentados. La palabra cimentado viene de cimiento, que nos da a comprender a nosotros que deben de haber unos cimientos en los cuales debe de estar fundada nuestra fe. Entonces, ese debe de ser nuestro fundamento. El apóstol Pablo dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, es en el amor de Cristo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. El apóstol Pablo nos va hablando de una preparación en la cual primero
debe de haber un fortalecimiento en el hombre interior, luego debe de habitar Cristo en nosotros por medio de la fe, y también debemos de estar arraigados y cimentados en el amor. Y todo esto para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Quiere decir que nosotros debemos de entender, de comprender cuál es el amor de Dios. Y de esto es lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta. Y más adelante vamos a ver acerca de la unidad del Espíritu. Más adelante vamos a mirar por qué el apóstol Pablo está diciendo en esta carta, o está diciendo en este pasaje, que nosotros debemos de comprender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo lo que es Dios dentro de nosotros, porque Cristo es la plenitud de Dios. Y vemos cómo anteriormente el apóstol Pablo dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estaba hablando de Jesús. Así que en conclusión, el apóstol Pablo dice que nosotros hemos recibido algo que personas anteriormente nunca recibieron. Personas que en la antigüedad no pudieron recibir la revelación que nosotros hemos recibido. Y esa revelación es que por medio de la fe en Jesucristo, nosotros que no éramos pueblo de Dios, venimos a ser pueblo de Dios. Que nosotros que no éramos hijos, hemos sido adoptados como hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo. Que Cristo vino a traer unión al mundo, que Cristo vino a derribar esa muralla intermedia que había entre nosotros, el pueblo de Israel y Dios, porque ellos tenían a Dios solamente para ellos, pero ahora Cristo ha venido a nuestras vidas y nos ha dado la oportunidad de ser copartícipes, de ser coherederos, de ser miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la familia de Dios.